Yo, profe, pues lo he escuchado, o bueno, Ajá, sí, sí, sí. el- lo he escuchado, pero así, muy profundamente, no sé a qué se refiere, pero, por manera intuitiva, me imagino que es como que ese aprendizaje es a los conocimientos o aprendizajes que logramos adquirir durante durante la experiencia, pues, Sí, como ya sabemos, la experiencia nos la da la práctica y el tiempo, ¿qué no? ajá, sí, Sí. Yo que como que va más enfocado a ese sentido. ajá, claro que sí. Gracias, Franco. Entonces, aprender haciendo, ¿sí? Esto se relaciona con precisamente el modelo experiencial y además de eso, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que hoy en día, sobre todo para nosotros, ¿sí? Para los que trabajan también en el sistema público, tiene una vigencia, ¿sí? Y muy importante, es muy relevante hoy en día, ¿sí? Hablar sobre este tema. Bien, ¿a quién tienen ustedes en pantalla? ¿Sí pueden ver las diapositivas? Sí, ¿Sí? ¿Cómo se llama este personaje? John Dewey, Dee. John John Dewey Dewey, ahí. ¿sí? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Han escuchado nombrarlo? Ok. Bueno, él se considera, ¿sí? El padre del modelo experiencial. Sin embargo, yo los invito a que indaguen sobre la producción escrita de este autor porque no podemos reducirlo a eso, ¿sí? Al padre del modelo experiencial. Él cultivó la filosofía, la psicología, la pedagogía y realmente tuvo aportes importantes en esas disciplinas que decidió abordar en sus escritos. Entonces, así se le conoce, pero nosotros sí necesitamos formarnos también una imagen mucho más amplia de él, ¿sí? Eh, Ustedes pueden ver debajo del nombre de John Dewey los años en los que él vivió y salta a la vista que fue una persona, un hombre muy longevo, ¿sí? Ya que murió más o menos a los 92 años y le tocó, ¿sí? Vivir la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Y esto es súper importante para comprender, ¿sí? El enfoque que él tenía de la educación y de la filosofía, ¿no? Así como de la psicología. Entonces, es muy importante considerar el contexto histórico, ¿sí? De este autor y para ello hay que recordar, ¿sí? John Dewey nace en la década decimonónica del 50 ¿sí? En el año 1859, en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a este hombre, solamente como para que ustedes lo consideren y vean la complejidad de la sociedad que a él le tocó vivir, ¿sí? Una sociedad de construcción continua, pero también de destrucción masiva, ¿no? Es decir, a él le toca, si lo que se conoce como la segunda revolución industrial y con ella el desarrollo, sí, de la técnica, de la tecnología, sí, que en estas épocas era sinónimo de progreso, sí, pero este progreso era visto de una manera un tanto reduccionista porque enfatizaba, ¿sí? Lo que era el incremento de la riqueza, ¿sí? Es decir, del capital como tal, de la moneda, ¿sí? Entonces, para ello, la principal área de producción era la producción industrial
y además de eso le toca con todo ello, si el desarrollo, si de esta segunda revolución industrial, la consolidación del sistema capitalista en Occidente. ¿Ok? Franco, lo escuchamos. Sí, sí, profe, respecto a lo que comentaba, pues también le tocaron las dos guerras muy importantes, ¿no? En el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también Claro. lo que menciona de la Segunda Revolución Industrial como Ajá. sinónimo de progreso y como un desarrollo, asentamiento importante del capitalismo en Occidente, pues Ujú. también los inventos iban más enfocados a eso, ¿no? A la destrucción de lo que es la vida humana, pues. Sí, sí, sí. Y y las economías en potencias, pues prácticamente se enfocaban principalmente en eso, en acrecentar lo que era su poderío más que nada, más que nada en el aspecto militar. Económico y militar, sí. Ahí es lo que no cuadra, pues, porque hablando del aspecto militar, ¿cuándo fue? El año pasado que fue lo de Recrea Academy, Ajá, este, me acuerdo que fui a verlo de manera presencial. Me tocó ajá, escuchar una ponencia sobre ahorita los países más poderosos actualmente, ajá. sobre de que le destinan 30 veces más el presupuesto al aspecto militar que a la educación. Entonces Sí, ahí sí estamos en un severo problema, pues, ¿qué le podía decir? Moral y progresivo también. ajá. Sí, sí, sí. Y nos deja claro, ¿no? También cuáles son las prioridades de estos estados, ¿no? También. O sea, no es la educación, es el desarrollo tecnológico orientado a lo militar, No, principalmente. la educación pasa a un segundo o tercer plano en las Claro, economías mundiales. sí, claro que sí. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, muchas gracias, Franco. Tienen este contexto tan complejo que le tocó a Dewey, pero la ventaja de personajes como él es su capacidad de observación y de reflexionar acerca de su propia época, ¿no? Entonces, en este contexto complejo, como bien lo señala su compañero Franco, nosotros no podemos dejar de percibir el hecho de que le toca, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, ¿sí? A la cual hubo naciones, ¿sí? Que entraron a la guerra, digamos, avaladas por sus pueblos, por sus distintas poblaciones, sobre todo en Europa, porque supieron, ¿sí? Esgrimir muy bien nociones, ideas, ¿sí? Como el nacionalismo. Entonces, de alguna manera se creía que no solamente la riqueza, ¿sí? Como tal hacía poderosa a una nación, sino también la adquisición de tierras, ¿sí? A través ya no del colonialismo, sino de imperialismo, ¿sí? El imperialismo militar y económico. Entonces, mm, le tocó a él la transformación política, geopolítica del mundo después de la guerra mundial, porque no, de la primera guerra mundial, porque no podemos nosotros ignorar el hecho de que después de la primera guerra mundial cambió el mapa que se conocía hasta ese momento. Desaparecieron imperios como el otomano y surgieron naciones como Turquía, por ejemplo, y otras, ¿sí? Entonces, en este sentido, estamos ante sucesos muy importantes, ¿sí? Además de eso, ¿sí? La cuestión de la devastación material de las naciones involucradas, exceptuando a Estados Unidos, que participó en la guerra, pero la guerra no se desarrolló en su país. Hay que tomar esto muy en cuenta porque es muy, muy importante, ¿sí? Fue eh, el país, digamos, que facilitó recursos para la reconstrucción de las naciones europeas, ¿sí? Eh,
y con ello, con esos préstamos, digamos, se convirtió o se abrió la puerta para que se convirtiera en potencia económica y militar. ¿Sí? Viene enseguida, ¿sí? Algo que no podemos dejar pasar, que viene a ser la Gran Depresión, ¿sí? La crisis de los 20, 1929, eh, que no hay una recuperación económica hasta la década de los 30 y que le pegó especialmente a Estados Unidos. ¿Sí? Y a John Dewey le tocó esta crisis, ¿sí? Siendo norteamericano. Y con ello viene después de la crisis, en la década, sí, ya de los 40, la Segunda Guerra Mundial. Franco, por favor. Sí, profe. Bueno, pues ahí, pues ya sabemos, somos historiadores y sabemos un poco sobre eso, ¿verdad? Pero, Adelante, este, por favor. lo que, lo que fue la Gran Depresión, pues sí, aparte de que solamente, pues, se dio en un país como Estados Unidos, pero repercutió de manera global prácticamente por la caída de la Bolsa de Nueva York en Sí, 1929. sí, sí, Y sí. pues también Estados Unidos en el aspecto social también fue una situación muy, muy grave e incluso varias novelas o varias de las películas, hollywoodenses, este basan lo que es la trama de sus películas en ese contexto de la, de la crisis de 1929 en Estados Unidos. Sí, Así que, pues de manera social también repercute bastante. Está en un país en recuperación, en tratar de salir de lo más pronto de la crisis y en el aspecto social, pues ya lo sabemos, ¿no? Mucha gente sin empleo, manifestaciones, a partir de ahí empiezan a surgir lo que son los sindicatos. No sé, si usted también lo tiene contemplado, empiezan a surgir los sindicatos, los grupos de trabajadores en cuanto a la exigencia de sus derechos laborales, etcétera, etcétera. Pues sí, Dewey sí vivió todo ese tipo de procesos, que fueron impactantes en el mundo, no más en Estados Unidos, pues en el mundo estamos hablando, pues sabemos también de la influencia que tiene Estados Unidos en todo el planeta, ¿no? Y pues al haber caído su principal bolsa de valores, pues imagínense también cómo se vieron hasta afectar las demás naciones, en el mundo. O sea, sí estamos hablando de varios sucesos importantes que vivió que vivió Dewey en ese sentido. Y ujú, pues que también de alguna manera repercutieron en sus análisis y en sus trabajos que él realizó a lo largo de su vida. sí, en la postura que refleja en sus teorías, ¿no? Y muchas gracias, Franco. Y pues naturalmente, como ya lo mencionó su compañero, la Segunda Guerra Mundial, sí, iniciada, está así expresamente, ¿no? Por Alemania, por Adolfo Hitler, y que le toca pues a John Dewey también experimentarla, y a partir de la cual sí nace ya ahora sí Estados Unidos como líder del mundo en materia económica, política y militar. Sí, y en todo este contexto, sí que le tocó a Dewey vivir, nosotros tenemos que sumar a toda esta complejidad, ¿sí? De la realidad algunas cuestiones en el terreno de las ideas. Y una de estas ideas, sí, muy importantes para él, era precisamente la vigencia de las ideas darwinistas de la evolución, ¿sí? Porque lo que retoma Dewey de todo esto es precisamente la relación del individuo con su entorno, y esto va a influir, ¿no? Al momento de construir su teoría, ¿no? Y de influir, por ejemplo, en la filosofía pragmática de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Al abordar a un autor también hay que conocer su contexto, ¿no? Y vamos a comprender mejor su obra o su postura, ¿sí? En relación a todos los tópicos que aborda en sus distintas obras, y no solamente eso, sino también en su manera de actuar en la vida, ¿no? En la vida cotidiana, porque
al mencionar Franco el surgimiento de los sindicatos, hay que recordar también y considerar que John Dewey fue un activista en su país y promovió la creación también de sindicatos, ¿no? Principalmente de docentes. Entonces vemos coherencia entre lo que él escribía y cómo actuaba, ¿no? Cómo vivía. Bien, ¿cómo se podrán imaginar para este modelo experiencial o el aprender haciendo? Precisamente la experiencia es muy importante, ¿no? Y bueno, les reitero, con base en esta imagen que les puse ahí, que nosotros aprendemos muchas cosas en la escuela, sí, sí, porque vamos a instruirnos, pero hay muchas otras cosas en la vida que nosotros aprendemos gracias a nuestras familias o a nuestros amigos, ¿no? Entonces tenemos aquí un skater que regularmente aprende por sí solos, ¿no? En compañía de amigos a tal grado que son ya toda una comunidad urbana, ¿no? O una subcultura urbana y que requiere también del desarrollo de ciertas inteligencias, ¿no? Como la kinestésica, etcétera. Entonces, en el modelo educativo, ¿sí? Experiencial es muy importante la práctica y es importante también que nosotros recordemos, ¿sí? Que Dewey propone, ¿sí? Una manera de enseñar diferente, ¿sí? Al modelo educativo tradicionalista, ¿sí? En donde se considera que el alumno es un actor pasivo todavía, ¿sí? Sobre todo en el siglo XIX, y receptor de conocimientos con una enseñanza unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que el que enseña es el maestro, ¿sí? Y el alumno tiene que asimilar lo que el maestro le comunica, ¿no? Le enseña. Muchas veces con sus puntos y comas inclusive, ¿no? Así, en el modelo experiencial, el papel que propone John Dewey, ¿sí? Del alumno cambia, porque ahora es un papel activo, ¿sí? Del estudiante en la práctica, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Dice Dewey, para un verdadero aprendizaje o como nosotros lo llamamos ahora para un aprendizaje significativo. Y esta teoría sostiene también que se aprende desde la experiencia vivida, ¿sí? A través de un proceso de ensayo y error. Entonces, es importante que vean el aprendizaje también como un proceso, ¿no? Y reconocer también esta cuestión de el error, ¿no? Es decir, podemos equivocarnos, pero no significa que tras un error nosotros tengamos que abandonar, sino que necesitamos corregir hasta dominar, ¿no? La habilidad o asimilar el conocimiento eh, que queremos, ¿no? Asimilar. Y por lo tanto, aparte de la experiencia, pues el modelo es pragmático, ¿no? Este pragmatismo propone precisamente que el papel del estudiante en la construcción de su propio aprendizaje debe ser activo e inclusive protagónico, ¿sí? Entonces, esto para nosotros no es difícil de comprender porque se relaciona mucho con el constructivismo, ¿no? Para ello, tanto la experiencia como la socialización, ¿sí? Son elementos clave para la construcción de lo que se es, ¿sí? Como individuo y de lo que se sabe, ¿sí? Es muy importante entonces comprender que nosotros podemos aprender solos, ¿sí? Pero también, ¿sí? Necesitamos interactuar con alguien más, ¿sí? Para aprender, ¿sí? Aquello que no puedo aprender por mí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, yo les pongo, les puse esta imagen de un niño, ¿sí? En un muro de graffiti porque es algo que
les llama la atención. Sí, a mí me ha tocado incluso primero de secundaria que a los niños les llama la atención y les gusta esta cuestión del graffiti y, por ejemplo, nosotros podemos reconocer grafitis como el que se ve en este mural, sí, como una expresión de arte urbano, sí, totalmente válida, pero para que haya estas obras en los muros de cualquier ciudad, pues nosotros tenemos que enseñarle al niño que hay una línea muy delgada entre, ¿sí?, el expresarte a través del graffiti con intenciones artísticas y la intención de dañar una propiedad privada, ¿sí?, que generalmente se denomina como vandalismo. Entonces, las actividades, ¿sí?, necesitan orientación, ¿sí? Eh, y por lo tanto nosotros no podemos simplemente venir y satanizar cualquier actividad, sino que hay que orientarla, ¿no? Bien, también a través de este modelo se nos recomienda que haya un equilibrio, ¿sí? Es decir, considera, ¿sí?, el experiencialismo los elementos de lo tradicional como valiosos, ¿sí?, para la formación de las personas en la sociedad, ¿sí? O sea, no está peleado con el tradicionalismo porque a final de cuentas la instrucción, sobre todo en la educación formal, ¿sí?, requiere de un profesor que nos instruya, ¿sí? Pero también reconoce la necesidad de una educación centrada en la persona como tal que promueva su autorrealización. Y para ello, precisamente, es muy importante que nosotros involucremos al niño en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que tenga un papel muy activo, ¿sí? Entonces, en la imagen que tienen ustedes, en la parte de abajo, se refiere o trata de ilustrar el sistema tradicional, es decir, el profesor no solamente instruye, sino que puede ser, sí, que intente vertir, sí, o comunicar sus propias ideas y sus propias posturas o creencias para que los niños las asimilen, para que sus alumnos las asimilen. Y en el pizarrón hay un icono de silencio, ¿no? Es decir, que los jóvenes tienen que estar callados. Y esto es precisamente, ¿sí?, una manera de ilustrar esa enseñanza unidireccional. Sin embargo, hoy nosotros practicamos una educación diferente. En la parte superior, ustedes ven un profesor, ¿sí?, que si bien instruye, no, debe de comprender que cada uno de los alumnos trae un bagaje, ¿sí? Lo hace único, ¿sí?, particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el alumno? Va a asimilar el conocimiento, ¿sí?, que ustedes como docentes, ¿sí?, transmitan, ¿sí?, con base en los contenidos curriculares, pero, ¿sí?, no las ideas del profesor, sino que va a tratar de embonar ese conocimiento nuevo, ¿sí?, con lo que él ya sabe previamente, ¿sí?, moldeando su propia mentalidad, su propia postura frente a las ideas y frente a la vida incluso, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ahí para instruir, ¿sí? No para vertir nuestras ideas y nuestras creencias en los alumnos, ¿sí? Ellos deben de tener la libertad para construir su individualidad, su ser, ¿sí? De la manera en que ellos lo crean mejor, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre, ¿sí?, instruir y tratar de hacer que los demás piensen como yo, ¿sí? Y no olvidar lo que ya hemos platicado con anterioridad, ¿sí? La educación, ¿sí?, es un acto dialógico, es decir, hay que dialogar con el alumno, al alumno hay que permitirle expresarse,
¿sí? Y así lo vamos a conocer también. Franco, por favor. Sí, profe. En lo que respecto a lo que usted dice, pues sí, la mayoría de los docentes, no sé, por cuestiones de soberbia, pecamos en que todo lo que decimos, pues es la verdad absoluta, ¿verdad? Así Exacto. que, así que, pues muchos, pues de los alumnos a veces hasta les da miedo contradecirnos, pues, en ese sentido de que, nada, pues, a ver, muchas, alguna duda, alguien que tenga que aportar o estoy equivocado o algo así. No, pues usted es el maestro, pues usted tiene la razón. Y tampoco se trata de eso. Yo por lo menos le digo, a ver, muchachos, yo también soy un ser humano como ustedes, me puedo equivocar de vez en cuando, pero no todo lo que les vaya a decir yo es la verdad absoluta, pero también ustedes pues tienen que formar sus propios criterios, sus propias interpretaciones, y eso cómo se hace, pues a través de la investigación, leer y todo eso, ¿para qué? Pues para que nosotros vayamos generando nuestro propio aprendizaje y también nuestros propios puntos de vista. Pero Ah, sí, pues también en esa parte el docente sí, pues sí peca mucho de que si alguna vez algún alumno lo contradice o algo, y el alumno tiene la razón, pues sí, sí como que ahí a veces solemos ser algo autoritarios, pues. ujú. Sí, sí, sí. Y eso, de alguna manera, nos pone en una posición también retrógrada, ¿no? Sí, Sí. sí, pues también ya muchos, estamos llevando a cabo muchos elementos tradicionalistas, pues, de que más queremos tener al alumno ahí sentadito, sembradito, sin que haga absolutamente nada. Y pues también, también así, pues, no promovemos las personas que sean críticas, ¿no? Ajá, exacto. Que Sí, que desarrollen ese pensamiento crítico en ellos. También ahí sí como que hay un gran problema. sí, sí, sí. Y muchas veces nosotros somos la fuente, ¿no? De ese problema. Muy bien. Vamos a terminar esta reunión y les comparto el link para la siguiente, ¿de acuerdo?